En octubre de 2024, en una casa modesta de las afueras de Austin, Texas, Jennifer Morrison miraba por la ventana con la misma paranoia que la había acompañado durante 3 décadas. A sus 52 años, su cabello rubio había encanecido prematuramente, sus ojos azules habían perdido el brillo que alguna vez tuvieron, y su cuerpo atlético de nadadora se había encogido por años de vivir en las sombras. Durante 31 años, Jennifer había sido la loca del pueblo, la paranoica, la mentirosa que inventó una historia tan horrible que nadie quiso creerla. El teléfono sonó esa mañana de octubre como cualquier otra llamada. Jennifer casi no contestó. Las llamadas anónimas habían sido parte de su vida desde 1993. Pero algo la hizo levantar el auricular. La voz al otro lado se identificó como agente especial del FBI. Jennifer casi colgó, pensando que era otra broma cruel, otro intento de hacerla dudar de su propia cordura. Pero el agente mencionó algo que la paralizó. Habían encontrado documentos en el sótano abandonado del Hotel Paraíso Maya durante una demolición. Documentos que confirmaban cada palabra, cada detalle, cada horror que ella había testimoniado 31 años atrás. Las manos le temblaban mientras el agente leía extractos de los archivos. Fichas de selección con nombres y descripciones que coincidían perfectamente con sus 23 compañeros desaparecidos. Rutas de tráfico hacia Dubái, Guatemala, Buenos Aires, exactamente como ella había declarado. Y luego, la ficha que la heló hasta los huesos, su propio expediente. La describían como pérdida valorada en $50,000, con una nota al margen que decía claramente que debía ser eliminada si volvía a aparecer. El documento estaba fechado el 17 de marzo de 1993, el día que ella escapó nadando del yate Sirena. Jennifer cayó de rodillas en su cocina, el teléfono aún en la mano, y lloró como no había llorado en décadas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una vindicación tan agridulce que le quemaba el alma. Durante 31 años había sido tratada como demente, como fabricante de historias, como una joven traumatizada que había inventado una narrativa para lidiar con un mal viaje de drogas. Y ahora, cuando ya era demasiado tarde para salvar a nadie, cuando sus amigos llevaban 3 décadas muertos, cuando su vida había sido destruida por el peso de una verdad que nadie quiso escuchar, finalmente había pruebas. Los expedientes detallaban con precisión clínica la operación completa, cómo seleccionaban a las víctimas durante el Spring Break, los perfiles específicos que buscaban, los compradores internacionales que pagaban fortunas por jóvenes americanos. Todo estaba ahí, en blanco y negro, validando cada palabra del testimonio que las autoridades mexicanas y estadounidenses habían desacreditado como delirio psicótico. Jennifer Morrison sobrevivió al infierno del yate Sirena y nadó 8 kilómetros en mar abierto para contar una verdad que nadie quiso creer. Una verdad tan horrible que las autoridades prefirieron etiquetarla de demente, antes que admitir que el paraíso turístico mexicano ocultaba una red de tráfico humano que cazaba jóvenes americanos como ganado, y que ella había visto exactamente cómo operaban, quiénes estaban involucrados y por qué los otros 23 nunca regresarían. Si alguna vez dudaste de testimonios de sobrevivientes, esta historia te hará reconsiderar. Suscríbete y activa la campanita porque el relato de Jennifer, finalmente validado, expone verdades que el sistema ocultó por décadas. Da like para apoyar a sobrevivientes ignorados. Jennifer Morrison representaba el sueño americano de los años 90. Criada en los suburbios de Austin, Texas, era la hija perfecta de una familia de clase media trabajadora. Su padre, Tom Morrison, era plomero, un hombre honesto que había construido su pequeño negocio con sus propias manos. Su madre, Linda, trabajaba medio tiempo como recepcionista en un consultorio dental
y dedicaba el resto de su tiempo a cuidar de Jennifer y su hermano menor, Kevin. A sus 21 años, Jennifer era el orgullo de la familia Morrison. Rubia natural, con esa tonalidad dorada que el sol texano acentuaba. Ojos azules como el cielo del desierto, medía 1,70 metros y mantenía un cuerpo atlético gracias a años de natación competitiva. Había sido capitana del equipo de natación en la preparatoria, ganando múltiples medallas estatales en estilo libre. Su entrenador siempre decía que tenía la resistencia de una maratonista acuática, capaz de mantener un ritmo constante por horas. Esa habilidad, que entonces parecía solo un logro deportivo, terminaría salvándole la vida. Estudiaba comunicación en la Universidad de Texas en Austin, manteniendo un promedio de 3.8 que la colocaba en el cuadro de honor cada semestre. Sus profesores la describían como brillante, curiosa, con un instinto natural para hacer las preguntas correctas. Soñaba con ser reportera investigativa, inspirada por las historias de Woodward y Bernstein que había devorado en sus clases de periodismo. Quería exponer verdades, dar voz a los sin voz, cambiar el mundo una historia a la vez. La ironía más cruel de su vida sería terminar siendo exactamente el tipo de historia que nadie investigaría, la verdad que nadie querría exponer. El viaje a Cancún había sido planeado durante meses. Jennifer y su mejor amiga desde kindergarten, Sarah Williams, habían trabajado turnos extra en el Blockbuster local todo el semestre de otoño para ahorrar los $800 que costaba el paquete. Sarah era su opuesto complementario, morena, extrovertida, estudiante de teatro con sueños de Broadway. Juntas formaban un dúo inseparable que había sobrevivido a la secundaria, la preparatoria, y ahora navegaban juntas la universidad. El grupo que viajó a Cancún ese marzo de 1993 incluía a otros compañeros de la universidad, Brad Thompson y Mike Rodríguez, ambos del equipo de fútbol americano, guapos en esa manera despreocupada de los atletas universitarios. Jessica y Amanda, compañeras de cuarto de Sarah del dormitorio. Tommy Chen, el genio de computación que todos querían en su grupo de estudio. En total, 24 jóvenes americanos que representaban el retrato perfecto de la juventud universitaria de los 90s, diversos, optimistas, con toda la vida por delante. Los padres de Jennifer casi no la dejaron ir. Su madre, Linda, había tenido pesadillas toda la semana previa al viaje. Le rogó a Jennifer que lo reconsiderara, que mejor ahorrara para un carro usado. Pero Jennifer, con la terquedad de sus 21 años, insistió que sería la experiencia de su vida, que todos sus amigos iban, que era perfectamente seguro. Para tranquilizar a su madre, prometió llamar cada noche a las 9:00 p.m. sin falta. Le dio el número del hotel, la información de su vuelo, hasta el nombre del tour operador. Linda Morrison guardó toda esa información en una carpeta que después usaría desesperadamente para tratar de encontrar a su hija. El Hotel Paraíso Maya los había seducido con su paquete todo incluido premium, que prometía una experiencia 5 estrellas a precio de 3. Ubicado en una de las zonas más exclusivas de Cancún, el hotel parecía sacado de una postal. Palmeras perfectamente alineadas, albercas de agua cristalina, playa privada de arena blanca. El lobby los recibió con bebidas de bienvenida y collares de flores tropicales. Todo parecía diseñado para crear la ilusión del paraíso terrenal. Desde el momento del check-in, Jennifer notó algo peculiar en el gerente del hotel, Roberto Villanueva. Era un hombre de unos 45 años, impecablemente vestido en un traje de lino blanco, con modales refinados que parecían estudiados. Pero sus ojos eran lo que inquietaba a Jennifer, la manera en que evaluaba a cada huésped, como si estuviera catalogándolos mentalmente. Cuando los atendió personalmente, algo inusual para un gerente de su nivel, hizo preguntas que parecían casuales, pero que Jennifer, con su instinto periodístico,
notó que eran demasiado específicas. Villanueva preguntó sobre sus estudios, sus planes después de la universidad, sus familias. Cuando Jennifer mencionó que estudiaba comunicación, él indagó más. Si tenía contactos en medios, si su familia tenía conexiones políticas. Algo en su radar interno le dijo a Jennifer que mintiera. Dijo que su padre era abogado corporativo en una firma importante de Texas, que su tío trabajaba en el Departamento de Estado. Mentiras que salieron con una facilidad que la sorprendió. Villanueva pareció perder un poco de interés en ella después de eso, aunque siguió siendo excesivamente amable. Los primeros 2 días transcurrieron en una bruma de felicidad playera. El grupo se levantaba tarde, desayunaba en el buffet que parecía no tener fin, pasaba las tardes en la alberca o la playa. Jennifer y Sara habían conocido a Brad y Mike el primer día, y había surgido ese coqueteo inocente típico del Spring Break. Nada serio, solo la emoción de ser joven, libre y estar en el paraíso. Las noches las pasaban en el bar del hotel o explorando los clubes de la zona hotelera. Jennifer llamaba puntualmente a su madre cada noche, tranquilizándola de que todo estaba perfecto. El 15 de marzo, el penúltimo día completo de su estancia, Jennifer había pasado demasiado tiempo bajo el sol. Su piel clara no estaba hecha para el sol tropical mexicano, y para la tarde tenía una insolación leve, dolor de cabeza, náuseas, la piel ardiendo a pesar del bloqueador solar. Sara le llevó agua y la convenció de quedarse en el cuarto con aire acondicionado. Fue entonces cuando Roberto Villanueva apareció personalmente para verificar su estado, otro comportamiento inusual para un gerente de hotel. Villanueva les habló de una fiesta exclusiva VIP la noche siguiente, 16 de marzo. Sería en un yate privado, solo para huéspedes selectos del hotel. Barra libre premium, DJ internacional, una experiencia única que no se podían perder. Jennifer, sintiéndose mal, inicialmente declinó. Pero Sara insistió, sería su última noche real en Cancún, tenían que terminar con broche de oro. Brad y Mike también presionaron, prometiendo cuidarlas. Villanueva les aseguró que sería una velada inolvidable, que el yate era de un amigo suyo muy respetable, que había seleccionado personalmente a los invitados para garantizar un ambiente exclusivo y seguro. Jennifer notaría después, en sus interminables noches de insomnio, repasando cada detalle, los patrones de selección. Los 24 invitados a la fiesta del yate compartían características específicas. Todos eran físicamente atractivos en maneras convencionales. Todos venían de familias de clase media sin conexiones reales de poder. Todos habían proporcionado información detallada sobre sus planes post-vacaciones. Notó también quienes no fueron invitados. El grupo de chicas menos agraciadas del estado de Ohio, los chicos cuyos padres llamaban constantemente al hotel, la pareja que había mencionado que el papá de ella era senador estatal. La tarde del 16 de marzo, Jennifer se sentía mejor. El descanso y la hidratación habían hecho su trabajo. Sara la ayudó a arreglarse para la fiesta. Eligieron vestidos de verano, sandalias cómodas por si había que caminar en el yate, un suéter ligero por la brisa marina. Jennifer guardó su identificación y algo de efectivo en una bolsita impermeable que ató a su muñeca, un hábito de sus días de nadadora. Sara se burló de ella por ser tan precavida, si tan solo hubiera sabido cuán vital sería esa precaución. Jennifer presenció el horror que les esperaba a sus 23 compañeros. Si conoces a alguien que viaje solo, comparte su historia de supervivencia. Comenta si crees que los testimonios de víctimas deben ser creídos.
La verdad que guardó 31 años es devastadora. La noche del 16 de marzo de 1993 comenzó como cualquier otra noche de fiesta del Spring Break, con la emoción palpable de 24 jóvenes universitarios preparándose para lo que creían sería la experiencia cumbre de sus vacaciones. A las 8:30 p.m., el grupo se reunió en el lobby del Hotel Paraíso Maya. Roberto Villanueva los esperaba personalmente, impecable como siempre en su traje de lino, con una sonrisa que Jennifer después describiría como la de un cazador observando a sus presas caminar voluntariamente hacia la trampa. Las lanchas que los llevarían al yate esperaban en el muelle privado del hotel. Eran embarcaciones modernas, con motores potentes que cortaban el agua con facilidad. Jennifer se sentó junto a Sarah, Brad y Mike en una de las lanchas. Sarah no paraba de tomar fotos con su cámara desechable, capturando momentos que nunca serían revelados. Brad había puesto su brazo casualmente alrededor de los hombros de Jennifer, y ella se había recargado en él, sintiéndose segura, feliz, joven. Mike y Sarah coqueteaban abiertamente, haciendo planes para verse en Austin después de las vacaciones. El trayecto duró unos 20 minutos. Conforme se alejaban de la costa, las luces de Cancún se volvían una línea brillante en el horizonte. El yate Sirena apareció iluminado como un faro en la oscuridad del mar. Era una embarcación impresionante de 3 niveles, fácilmente de 40 metros de eslora. Luces de colores bailaban en su casco. La música electrónica se escuchaba desde la distancia, creando una atmósfera de club nocturno flotante. Al abordar, fueron recibidos con champán y cócteles de colores neón servidos por meseros en uniformes blancos impecables. El yate era aún más lujoso por dentro de lo que parecía por fuera. Pisos de teca pulida, barandales de acero inoxidable, muebles de cuero blanco, un bar que parecía surtido con todas las botellas premium del mundo. La cubierta principal había sido convertida en una pista de baile con un DJ profesional mezclando los éxitos dance del momento. Pero Jennifer, siempre observadora, notó detalles que no cuadraban con la narrativa de fiesta exclusiva. Había otros invitados que no eran del hotel, hombres mayores de entre 40 y 60 años que no parecían turistas. Vestían ropa cara, pero sus rostros tenían esa dureza de quienes han visto demasiado. Había también mujeres muy jóvenes, algunas que no parecían tener ni 18 años, con miradas vacías y movimientos mecánicos, como si estuvieran actuando un papel ensayado. La primera hora transcurrió sin incidentes mayores. El grupo de la universidad se mantuvo principalmente junto, bailando, bebiendo, disfrutando lo que parecía ser efectivamente una fiesta VIP exclusiva. Jennifer había limitado su consumo de alcohol debido a su insolación del día anterior, pero aceptó un cóctel de frutas que un mesero insistió era la especialidad de la casa. Sarah, Brad, Mike y los demás bebían con más liberalidad, dejándose llevar por la atmósfera de celebración. Alrededor de las 10:30 p.m., Jennifer comenzó a sentirse extrañamente mareada. No era la sensación normal del alcohol. Había bebido mucho más en fiestas universitarias sin este efecto. La habitación parecía moverse en olas, los colores se intensificaban y luego se apagaban, las voces sonaban distantes y luego demasiado cerca. Vio a Sarah tambaleándose, agarrándose del brazo de Mike para mantener el equilibrio. Brad se había sentado pesadamente en un sillón, con las pupilas completamente dilatadas. Otros miembros del grupo mostraban síntomas similares. Las bebidas habían sido adulteradas. Jennifer lo supo con una claridad que cortó a través de la bruma química en su cerebro. Su entrenamiento como nadadora le había enseñado a reconocer las señales de su cuerpo, y esto no era alcohol. Intentó llegar al baño discretamente, esperando poder vomitar y expulsar algo de la droga de su sistema. Se encerró en uno de los baños de lujo del yate y metió los dedos en su garganta,
pero ya era tarde. Lo que fuera que les habían dado ya estaba en su torrente sanguíneo. A las 11:45 p.m., la música paró abruptamente. El silencio fue tan repentino que varios de los jóvenes drogados cayeron al piso, habiendo perdido el ritmo que los mantenía de pie. Las luces de fiesta se apagaron y fueron reemplazadas por iluminación blanca, harsh, clínica. Hombres armados aparecieron de varios puntos del yate. No eran criminales desorganizados o piratas improvisados. Se movían con precisión militar, tomando posiciones estratégicas, hablando en códigos por radios. Jennifer vio a Brad intentar ponerse de pie, su instinto de jugador de fútbol americano pateando a pesar de la droga. Uno de los hombres armados lo golpeó con la culata de su rifle en la cabeza. Brad cayó como un saco de papas, sangre escurriendo de su cuero cabelludo. Mike trató de ir hacia él, pero fue detenido por el cañón de una pistola presionada contra su frente. Sarah gritó, un sonido agudo de terror puro que Jennifer nunca olvidaría. Los captores comenzaron a separar al grupo con eficiencia practicada. Mujeres a un lado, hombres al otro. Jennifer fue empujada junto con las otras 11 chicas del grupo. Los 12 chicos fueron llevados a otra área del yate. Los hombres mayores que Jennifer había notado antes observaban desde las sombras, algunos tomando notas en pequeñas libretas, otros hablando por teléfonos satelitales. Lo que siguió fue algo que Jennifer solo pudo describir años después como una subasta de ganado humano. Los captores evaluaban a cada víctima sistemáticamente. Les revisaban los dientes como a caballos, palpaban músculos, hacían preguntas específicas sobre habilidades, idiomas que hablaban, si sabían cocinar, si tenían experiencia en trabajos manuales. Jennifer escuchó términos que no comprendería completamente hasta años de terapia después. Material premium para las más atractivas, entrenables para las más jóvenes y sumisas, desechables para quienes mostraban demasiada resistencia. 3 chicas que se resistieron activamente, pateando y gritando a pesar de las drogas, fueron apartadas inmediatamente. Jennifer escuchó a uno de los captores decir en español que eran problemáticas, que había que deshacerse de ellas esa misma noche. El tono casual con el que discutían el asesinato de 3 jóvenes de 20 y tantos años heló la sangre de Jennifer más que cualquier amenaza directa. A la 1:00 a.m. del 17 de marzo comenzaron los traslados. Los captores habían dividido a los 24 jóvenes en grupos más pequeños, basados en criterios que Jennifer fue forzada a presenciar. Escuchó discusiones sobre destinos mientras los compradores negociaban por lotes específicos. Un hombre con acento del Medio Oriente insistía en que quería al menos 3 rubias para Dubái. Alguien que hablaba portugués con acento argentino pedía parejas. Decía que se vendían mejor como unidades. Un comprador centroamericano quería solo hombres fuertes para trabajo manual en Guatemala. Sarah fue asignada al grupo de Dubái junto con 2 chicas más del grupo. Cuando los hombres vinieron por ellas, Sarah gritó el nombre de Jennifer, sus ojos encontrándose por última vez a través del caos. Jennifer quiso correr hacia ella, pero estaba paralizada por la droga y el terror. Vio cómo arrastraban a su mejor amiga hacia una de las lanchas. Sarah seguía gritando su nombre hasta que un golpe la silenció. Brad, semiconsciente y sangrando, fue arrastrado con el grupo destinado a Guatemala. Mike fue con el grupo de Buenos Aires. Tommy Chen, el genio de computación, fue apartado especialmente. Jennifer escuchó a alguien decir que los asiáticos con habilidades técnicas valían el triple en ciertos mercados. Cada uno de sus amigos, sus compañeros, las personas con las que había compartido los últimos días de felicidad, estaban siendo empaquetados y enviados como mercancía.
Jennifer fue asignada al último grupo de traslado, 5 personas que serían llevadas a un destino que no alcanzó a escuchar. La droga en su sistema la hacía parecer más dócil de lo que realmente estaba. Por dentro, su mente trabajaba frenéticamente, el instinto de supervivencia peleando contra los químicos. Mientras esperaba su turno, observó todo lo que pudo, memorizando caras, tatuajes, cicatrices, cualquier detalle que pudiera ser útil si sobrevivía. Notó que uno de los guardias, un hombre joven que no parecía tener más de 25 años, se había alejado del grupo para orinar por la borda del yate. Su rifle estaba colgado casualmente en su hombro, su atención completamente distraída. La lancha asignada para su grupo estaba a solo 10 metros, con el motor encendido, lista para partir. Jennifer calculó distancias, ángulos, probabilidades. Su experiencia en natación le había enseñado a medir el agua, a entender corrientes y distancias. A la 1:45 am, cuando la movían hacia la lancha junto con los otros 4 de su grupo, Jennifer tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Fingió un colapso, dejando que su cuerpo se volviera peso muerto. El guardia que la estaba escoltando maldijo y se agachó para revisarla. En ese momento, con toda la fuerza que pudo reunir, Jennifer lo golpeó en la entrepierna con su rodilla. El hombre cayó con un grito ahogado. Jennifer tomó su pistola, pero en lugar de tratar de usarla, la lanzó al mar. Sabía que no tendría oportunidad en un tiroteo. La confusión duró solo segundos, pero fueron suficientes. Jennifer corrió hacia el lado opuesto del yate. Escuchó gritos, órdenes, el sonido de armas siendo preparadas. No miró atrás. Llegó al barandal y saltó. El agua negra del Caribe la recibió como un golpe helado. Los disparos comenzaron inmediatamente. Sintió el calor de una bala rozando su hombro izquierdo antes de sumergirse lo más profundo que pudo. Bajo el agua, con los pulmones ardiendo, Jennifer nadó alejándose del yate. Su entrenamiento tomó control. Años de práctica le habían enseñado a maximizar cada respiración, a moverse eficientemente bajo el agua. Cuando finalmente tuvo que salir a respirar, estaba a unos 50 metros del yate. Las luces de búsqueda barrían el agua. Los disparos continuaban esporádicamente. Se sumergió de nuevo y siguió nadando. La supervivencia de Jennifer Morrison en las aguas del Caribe durante las siguientes horas fue un testimonio a la resistencia humana llevada al límite extremo. Con la droga aún en su sistema, herida por la bala que había rozado su hombro y el trauma psicológico de lo que acababa de presenciar, comenzó la travesía más larga de su vida. 8 kilómetros en mar abierto de noche, perseguida por asesinos, era una sentencia de muerte para cualquier persona normal. Pero Jennifer no era normal. Era una nadadora entrenada y, más importante aún, era una sobreviviente. Las primeras 2 horas fueron pura adrenalina. El terror de ser recapturada la impulsaba a mantener un ritmo que normalmente sería insostenible. Alternaba entre nado de pecho para conservar energía y crawl cuando necesitaba velocidad. Las luces del yate se hacían más distantes, pero aún podía escuchar motores de lanchas buscándola. Cada vez que escuchaba un motor acercándose, se sumergía y aguantaba la respiración hasta que sus pulmones parecían a punto de explotar. La droga en su sistema creaba alucinaciones. Veía a Sarah nadando junto a ella, escuchaba la voz de Brad diciéndole que siguiera adelante. En un momento de delirio, creyó ver a su madre esperándola en una lancha, solo para darse cuenta de que era un pedazo de madera flotante. La sal del mar entraba en la herida de su hombro, un dolor punzante que la mantenía consciente cuando su mente quería rendirse. Alrededor de las 3:00 am, el agotamiento comenzó a vencerla. Sus músculos, entrenados durante años, comenzaron a acalambrarse. Primero fue la pantorrilla derecha, un nudo de dolor que la hizo gritar bajo el agua. Tuvo que flotar de espaldas por varios minutos.
masajeando el músculo mientras las olas la mecían. El agua salada que tragaba accidentalmente le provocaba náuseas y vomitó varias veces, perdiendo líquidos preciosos que no podía reponer. La temperatura del agua, aunque cálida para estándares del océano, comenzó a afectarla. El Caribe nocturno ronda los 26 grados Celsius, pero después de horas de inmersión, la hipotermia comenzaba a instalarse. Sus dedos estaban entumecidos, sus labios temblaban incontrolablemente. El suéter ligero que había llevado se había vuelto un peso muerto que tuvo que quitarse, dejándola solo en su vestido de verano que se pegaba a su cuerpo como una segunda piel helada. En algún momento entre las 4:00 y 5:00 a.m., Jennifer consideró seriamente rendirse. Estaba exhausta más allá de toda descripción. Sus brazos eran pesos muertos que apenas podía levantar. Sus piernas pateaban por puro instinto más que por voluntad consciente. Pensó en simplemente dejar de nadar, dejar que el mar la tomara. Sería pacífico, pensó, mejor que lo que les esperaba a sus amigos. Pero entonces, la imagen de Sara siendo arrastrada a la lancha volvió a su mente. Alguien tenía que sobrevivir para contarlo. Alguien tenía que ser testigo de lo que había pasado. Los padres de sus amigos merecían saber la verdad. Si ella moría aquí, los 24 simplemente desaparecerían sin rastro, otra estadística de jóvenes americanos que se excedieron en el Spring Break. Con el amanecer llegaron nuevos desafíos. La luz reveló que estaba completamente sola en un mar que parecía infinito en todas direcciones. No había señal de tierra, no había barcos en el horizonte. Las corrientes la habían llevado en direcciones que no podía determinar. El sol naciente, que normalmente sería bienvenido, prometía un nuevo infierno de deshidratación y quemaduras. Las medusas fueron otro tormento. Agua mala, como las llaman los pescadores locales, pequeñas medusas transparentes, casi invisibles, cuyo roce dejaba líneas de fuego en la piel. Jennifer nadó a través de un banco de ellas alrededor de las 6:00 a.m. Los tentáculos se envolvieron en sus brazos y piernas, dejando verdugones rojos que arderían por semanas. El dolor era casi bienvenido porque la mantenía consciente, evitaba que se desmayara y se ahogara. Algas sargazo se enredaban en sus piernas, creando la sensación de manos tratando de arrastrarla hacia abajo. En su estado delirante, Jennifer peleaba contra ellas como si fueran los captores del yate. Gastaba energía preciosa liberándose, solo para enredarse de nuevo metros más adelante. Su cabello largo, que había sido su orgullo, se había convertido en una maraña de sal y algas que tiraba dolorosamente de su cuero cabelludo. Fue alrededor de las 6:30 a.m. cuando Jennifer vio algo que pensó era otra alucinación, una línea oscura en el horizonte. Parpadeó varias veces, sacudió la cabeza, pero la línea permanecía. Tierra. Con las últimas reservas de energía que no sabía que tenía, comenzó a nadar hacia ella. Cada brazada era agonía. Sus músculos gritaban, sus pulmones ardían, su piel estaba en carne viva por la sal y las medusas. La corriente la peleaba. Por cada metro que avanzaba, parecía ser empujada 2 hacia atrás. Lloró de frustración, las lágrimas mezclándose con el agua salada, pero siguió adelante. No había llegado tan lejos para rendirse cuando la salvación estaba a la vista. Cambió a nado de perro, la forma más básica e ineficiente, pero la única que sus músculos destruidos podían mantener. Cuando finalmente sus pies tocaron arena, casi no lo podía creer. Las olas la empujaron los últimos metros hasta la playa. Se arrastró fuera del agua como un animal herido, sus piernas incapaces de sostener su peso. Avanzó tal vez 20 metros sobre la arena antes de colapsar completamente, su cuerpo convulsionando por el agotamiento y la hipotermia. Los pescadores que la encontraron a las 7:00 a.m. pensaron inicialmente que era otra turista gringa que había bebido demasiado y había decidido nadar desnuda.
No era raro durante el Spring Break, pero cuando se acercaron y vieron el estado real de Jennifer, la historia cambió. Su piel estaba azul por la hipotermia, cubierta de verdugones de medusas. Sangre seca cubría su hombro izquierdo, donde la bala la había rozado. Sus labios estaban partidos y sangrantes, sus ojos vidriosos y sin enfoque. Balbuceaba incoherentemente en inglés y español mezclados. Repetía números que los pescadores no entendían, placas de lanchas, descripciones de personas. Decía nombres una y otra vez: Sarah, Brad, Mike, Tommy. Los pescadores, hombres simples pero no tontos, entendieron que algo terrible había pasado. La envolvieron en una manta vieja que tenían en su bote y la llevaron rápidamente al centro de salud más cercano en Puerto Morelos. 31 años, silenciada por un sistema corrupto. Dale like si crees que Jennifer merecía justicia desde el principio. Tu apoyo ayuda a exponer cómo se silencia a sobrevivientes. Los documentos encontrados prueban que siempre dijo la verdad. Cuando Jennifer Morrison fue estabilizada lo suficiente para hablar coherentemente, aproximadamente 48 horas después de su rescate, comenzó a contar una historia que las autoridades rápidamente catalogarían como el delirio de una mente traumatizada. Desde su cama en el Hospital Americano de Cancún, con sus padres tomando sus manos temblorosas, Jennifer relató cada detalle de la noche del 16 de marzo con una precisión que debería haber sido tomada como evidencia de veracidad, no de locura. Dio nombres completos, descripciones físicas detalladas de los captores, incluyendo tatuajes específicos y cicatrices distintivas. Recordaba números de placa de las lanchas, fragmentos de conversaciones en español, portugués y árabe. Describió la distribución interior del yate Sirena con tal detalle que podría haber dibujado un plano. Nombró a Roberto Villanueva específicamente. Describió sus métodos de selección, explicó cómo habían sido drogados. El FBI envió agentes desde la Ciudad de México. Tomaron su testimonio durante horas, llenando docenas de páginas con sus declaraciones. Jennifer les dio los destinos que había escuchado. 3 chicas incluyendo a Sara para Dubái, los hombres fuertes incluyendo a Brad para Guatemala, las parejas para Buenos Aires. Les explicó los términos que había escuchado, cómo clasificaban a las víctimas, los precios que mencionaban. Paralelamente, la policía mexicana conducía su propia investigación, o lo que después se revelaría como una operación de encubrimiento. El comandante a cargo, Miguel Herrera, la entrevistó repetidamente, pero sus preguntas parecían diseñadas más para encontrar inconsistencias que para investigar el crimen. La presionaba sobre detalles menores, la confundía con preguntas repetitivas. Sugería constantemente que tal vez había entendido mal lo que había visto. Las primeras grietas en la credibilidad de Jennifer aparecieron cuando las autoridades mexicanas declararon que no existía ningún yate llamado Sirena registrado en aguas mexicanas. El Hotel Paraíso Maya presentó documentación mostrando que el grupo de 24 estudiantes había hecho check-out temprano la mañana del 17 de marzo, con firmas que supuestamente correspondían a cada uno de ellos. Roberto Villanueva tenía una coartada sólida. Había estado en una cena con el presidente municipal y varios empresarios prominentes hasta las 2:00 a.m. Otros huéspedes del hotel fueron entrevistados y ninguno recordaba una fiesta especial o haber visto al grupo ser llevado en lanchas. El personal del hotel juró que los estudiantes habían salido por su cuenta a clubes en la zona hotelera y nunca regresaron. Las cámaras de seguridad del hotel, convenientemente, habían tenido una falla técnica esa noche y no había grabaciones. El golpe más devastador a la credibilidad de Jennifer vino del doctor Ricardo Méndez,
Un psiquiatra forense contratado por las autoridades mexicanas, después de una evaluación de 3 horas, diagnosticó a Jennifer con psicosis traumática aguda inducida por sustancias. Su teoría, respaldada por las trazas de drogas encontradas en su sistema, era que Jennifer había tenido un mal viaje de LSD o alguna droga similar. Había caído accidentalmente del yate durante una fiesta consensual y su mente había creado una narrativa elaborada para lidiar con la culpa de sobreviviente. El doctor Méndez señaló que era psicológicamente imposible que alguien pudiera recordar tantos detalles específicos después de estar drogada, casi ahogarse y sufrir hipotermia severa. Argumentó que su memoria detallada era evidencia de confabulación, no de verdad. Los números de placa que recordaba, sugirió, eran probablemente combinaciones aleatorias creadas por su cerebro traumatizado. El FBI, inicialmente más receptivo al testimonio de Jennifer, comenzó a dudar cuando su investigación no encontró evidencia corroborante. No había reportes de 23 americanos desaparecidos porque, según la documentación del hotel, todos habían salido voluntariamente. No había evidencia de tráfico humano en la escala que Jennifer describía. No había registros de compradores internacionales operando en Cancún. Los padres de los otros 23 jóvenes estaban desesperados por respuestas, pero incluso ellos comenzaron a dudar de Jennifer. Algunos la culpaban directamente. Si había una fiesta peligrosa, ¿por qué no advirtió a los demás? Si escapó, ¿por qué no pudo ayudar a nadie más? La madre de Brad la confrontó en el hospital, gritándole que su hijo nunca habría ido a una fiesta así, que ella debía estar mintiendo o confundida. Para finales de abril de 1993, la versión oficial estaba establecida. 23 estudiantes americanos habían desaparecido durante el Spring Break, probablemente ahogados en un accidente de navegación o víctimas de crimen común. Jennifer Morrison, la única superviviente, había sufrido un trauma tan severo que su mente había creado una historia elaborada de tráfico humano para procesar la pérdida. Caso cerrado. Pero Jennifer no se rindió inmediatamente. En 1995, 2 años después del incidente, contactó a Marcus Webb, un periodista investigativo del Dallas Morning News, conocido por exponer casos de corrupción. Le entregó todo: sus notas originales del hospital, dibujos que había hecho del yate y los captores, un diario detallado que había mantenido desde el incidente donde registraba cada memoria conforme volvía a ella. Webb pasó 3 meses investigando. Encontró inconsistencias en la historia oficial. Empleados del Hotel Paraíso Maya que habían renunciado abruptamente después de marzo de 1993. Discrepancias en los registros de checkout. El hecho de que Roberto Villanueva había vendido todas sus propiedades en México y desaparecido en 1994. Estaba preparando un artículo explosivo cuando recibió una llamada de su editor en jefe. El mensaje fue claro: la historia no se publicaría. Webb después le confesó a Jennifer que la presión había venido de muy arriba, insinuando conexiones entre gobiernos que no querían que las relaciones comerciales del NAFTA se vieran afectadas por un escándalo de esta magnitud. El turismo era demasiado importante para la economía mexicana y las implicaciones de una red de tráfico operando abiertamente en Cancún serían devastadoras. La vida de Jennifer Morrison después de marzo de 1993 se convirtió en un ejercicio diario de supervivencia psicológica. Regresó a Austin con sus padres, pero la ciudad universitaria que alguna vez había sido su hogar ahora se sentía como territorio enemigo. No pudo regresar a la Universidad de Texas. Cada rostro joven le recordaba a sus amigos desaparecidos. Las aulas donde alguna vez había soñado con ser periodista ahora le provocaban ataques de pánico.
Intentó continuar sus estudios a través de cursos por correspondencia, pero la concentración era imposible. Leería la misma página una docena de veces sin retener nada. Su mente constantemente regresaba al yate, a los gritos de Sarah, a las 8 horas en el agua. Los profesores que alguna vez la habían elogiado por su brillantez ahora recibían ensayos incoherentes llenos de divagaciones sobre verdades ocultas y sistemas corruptos. El alcoholismo llegó gradualmente, luego de repente. Primero era una copa de vino para dormir sin pesadillas, luego era media botella. Para 1996, Jennifer bebía desde el mediodía hasta perder la conciencia. Era la única forma de silenciar las voces de sus amigos muertos, de olvidar por unas horas que nadie le había creído. Sus padres intentaron intervenciones, terapias, rehabilitación. Nada funcionaba porque el trauma central nunca podía ser abordado. ¿Cómo procesar algo que oficialmente nunca pasó? Los trabajos eran imposibles de mantener. Jennifer conseguía empleos de entrada en oficinas, tiendas, restaurantes, pero inevitablemente algo triggerearía un flashback. El sonido de agua corriendo la transportaba al mar. Un acento extranjero la hacía hiperventilar. Una vez, un cliente en la librería donde trabajaba usó la misma colonia que Roberto Villanueva. Jennifer corrió al baño y vomitó. Luego huyó del trabajo y nunca regresó. La vigilancia comenzó sutilmente. Un carro estacionado frente a la casa de sus padres que nunca se movía. Clics extraños en las llamadas telefónicas. Correo que llegaba obviamente abierto y resellado. Cuando Jennifer intentó denunciar el hostigamiento, la policía local la miró con la misma mezcla de lástima y escepticismo que había visto desde 1993. La loca que creía en conspiraciones. En 1998, los Morrison se mudaron por primera vez, esperando que un nuevo inicio en San Antonio ayudara. Pero los vigilantes lo siguieron. El padre de Jennifer, Tom, confrontó a uno de los hombres en el carro estacionado. El hombre simplemente le mostró una identificación federal y le sugirió que se preocupara por mantener a su hija estable y callada. El mensaje era claro. Estaban siendo monitoreados por su propio gobierno. El aislamiento social se volvió total. Los pocos amigos que Jennifer había mantenido de la preparatoria gradualmente se alejaron. No podían relacionarse con su trauma, no entendían su paranoia, se cansaron de sus teorías sobre lo que realmente había pasado. Las citas románticas eran imposibles. ¿Cómo explicar las cicatrices de Medusa? ¿Cómo justificar el terror al agua? ¿Cómo confiar lo suficiente para intimar cuando sabías que fuerzas poderosas podían desaparecer gente sin consecuencias? En 2003, durante un periodo de relativa estabilidad, Jennifer decidió escribir todo en un libro. Pasó 6 meses documentando cada detalle que recordaba, investigando patrones de desapariciones en zonas turísticas, compilando evidencia circunstancial. Había encontrado otros casos similares, grupos de jóvenes desaparecidos en Tailandia, Croacia, Brasil, patrones que sugerían una red global. Una noche de noviembre llegó a casa para encontrar su departamento saqueado. No faltaba nada de valor excepto su computadora, todos sus respaldos, todas sus notas físicas. Hasta su diario personal de 1993 había desaparecido. En la mesa de la cocina había una sola bala. No necesitaba una nota. El mensaje era cristalino. Los padres de los otros desaparecidos fueron otro source de dolor. Algunos, como la madre de Sarah, le creían y la abrazaban cuando se encontraban en secreto. Compartían su dolor, su frustración con las autoridades, su certeza de que había habido un encubrimiento, pero otros la culpaban abiertamente. El padre de Mike la confrontó en un supermercado en 2005, gritándole que era su culpa, que debió hacer más para salvar a los otros, que su supervivencia era una traición.
En 2008, con una pequeña herencia de una tía, Jennifer contrató a Vincent Torres, un detective privado retirado del FBI que se especializaba en casos fríos. Torres era escéptico inicialmente, pero la consistencia del testimonio de Jennifer y algunas anomalías en los registros oficiales lo intrigaron. Pasó 6 meses investigando, siguiendo pistas que habían sido abandonadas por 15 años. Torres descubrió información perturbadora. El yate Sirena sí había existido, registrado bajo una empresa fantasma panameña. Había sido reportado como hundido en aguas internacionales en septiembre de 1994, sin investigación. Roberto Villanueva había muerto en un accidente de carro en Ciudad de México en 1995. Su vehículo había explotado tan completamente que apenas quedaron restos para identificar. 7 empleados del Hotel Paraíso Maya, que trabajaban en marzo de 1993, habían desaparecido o muerto en los siguientes 2 años. Pero sin evidencia física, sin documentos, sin testigos vivos dispuestos a hablar, Torres tuvo que admitir derrota. Le dijo a Jennifer que creía que algo horrible había pasado, pero que quienquiera que lo hubiera orquestado había hecho un trabajo magistral limpiando. Le advirtió que dejara de investigar, que las personas capaces de tal encubrimiento no dudarían en silenciarla permanentemente. Para 2010, Jennifer había aceptado su destino. Vivía como una reclusa en un pequeño departamento en Austin, trabajando como traductora freelance de documentos legales, un trabajo que podía hacer desde casa sin interacción humana. No tenía redes sociales, no tenía teléfono inteligente, pagaba todo en efectivo. Era un fantasma en su propia vida, existiendo pero no viviendo. La terapia había sido intentada docenas de veces, pero era fútil. Los terapeutas o creían la versión oficial y trataban de convencerla de que su trauma había creado falsas memorias, o le creían, pero no podían hacer nada al respecto. Un psicólogo le dijo honestamente que su caso era único. ¿Cómo tratar PTSD cuando el trauma era negado por todos los sistemas de apoyo que deberían validarlo? Las noches eran lo peor. Jennifer no había dormido una noche completa en 30 años. Las pesadillas eran vívidas, transportándola de vuelta al yate, al agua, a los gritos. Pero peor eran las noches cuando soñaba que todo había sido diferente, que había logrado salvar a Sarah, que las autoridades le habían creído, que los culpables habían sido castigados. Despertar a la realidad donde nada de eso había pasado era una tortura renovada cada mañana. La mañana del 12 de octubre de 2024 comenzó como cualquier otra para Jennifer Morrison. Se levantó a las 5:00 am, como siempre, porque dormir más tarde solo significaba más tiempo para pesadillas. Preparó su café, revisó las cerraduras de su puerta por tercera vez y se sentó frente a su computadora para comenzar su trabajo de traducción. El teléfono sonó a las 8:47 am. Jennifer casi no contestó. Las llamadas no solicitadas habían sido fuente de ansiedad por 3 décadas. Pero algo, tal vez instinto, tal vez solo cansancio de vivir con miedo, la hizo levantar el auricular. La voz al otro lado era profesional. Se identificó como agente especial Rebeca Martínez del FBI, División de Casos Fríos y Tráfico Humano. Las primeras palabras de la agente fueron cuidadosas, como si supiera que estaba hablando con alguien frágil. Explicó que durante la demolición del Hotel Paraíso Maya, que había cerrado en 2018 y estaba siendo derribado para construir condominios, los trabajadores habían encontrado una caja fuerte oculta en lo que había sido la oficina de Roberto Villanueva. Dentro había documentos que habían sobrevivido 31 años. Jennifer se sentó pesadamente, sus piernas repentinamente incapaces de sostenerla. La agente continuó, su voz volviéndose más gentil conforme describía lo que habían encontrado.
expedientes detallados de adquisiciones, fechados de 1990 a 1993, fichas con fotografías, descripciones físicas, información personal de docenas de jóvenes, no solo americanos, sino europeos, canadienses, australianos, y entre ellos los 24 estudiantes de marzo de 1993. La agente Martínez leyó algunos extractos. Sarah Williams, rubia, 5'6", estudiante de teatro, sin conexiones familiares significativas, valorada en 75,000 USD, destinada a Dubái, entregada exitosamente. Brad Thompson, 6'1", atlético, experiencia en construcción, valorado en 40,000 USD, destinado a Guatemala para trabajo forzado, intentó escapar durante transporte. Eliminado. Cada uno de los 23 tenía una ficha similar. Y luego estaba la ficha de Jennifer. Su foto, probablemente tomada sin su conocimiento en el hotel. Su información personal, pero con notas añadidas después. Escapó durante traslado al yate secundario. Pérdida estimada de 50,000 USD. Búsqueda acuática sin éxito. Si reaparece, eliminar inmediatamente. Testimonio potencialmente dañino para la operación. Jennifer lloró. No sollozos controlados, sino un llanto gutural, primal, 3 décadas de dolor y validación mezclándose en un torrente que la dejó temblando en el piso de su cocina. La agente Martínez esperó pacientemente, ocasionalmente asegurándole que tomara su tiempo, que entendían que esto era abrumador. Había más. Los documentos incluían registros financieros, mostrando pagos a oficiales mexicanos, nombres y montos. Había correspondencia con compradores internacionales, incluyendo detalles sobre el destino de algunos de los desaparecidos. Había fotografías del yate Sirena, exactamente como Jennifer lo había descrito. Había hasta una bitácora de la noche del 16 de marzo mencionando la pérdida de mercancía Morrison y órdenes de intensificar la seguridad para futuros eventos de adquisición. La agente Martínez le informó que el FBI estaba reabriendo el caso como una investigación federal de tráfico humano y conspiración internacional. Aunque la mayoría de los perpetradores probablemente estaban muertos o fuera del alcance de la justicia, la validación oficial del testimonio de Jennifer sería parte del registro público. Las familias de los otros 23 serían notificadas con la verdad sobre lo que pasó con sus hijos. Jennifer preguntó con voz temblorosa por qué había tomado tanto tiempo, por qué nadie le había creído antes. La agente fue honesta en su respuesta. En 1993, admitió, había fuerzas en ambos gobiernos que consideraban el encubrimiento necesario para proteger intereses económicos mayores. El NAFTA estaba en negociaciones críticas, el turismo mexicano era vital, y un escándalo de esta magnitud habría tenido ramificaciones geopolíticas. Era más fácil desacreditar a una sobreviviente traumatizada que admitir fallas sistémicas. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Los medios, los mismos que la habían ignorado o ridiculizado por décadas, ahora querían su historia. Jennifer rechazó la mayoría de las solicitudes. No quería ser un espectáculo, no después de todo lo que había sufrido. Pero dio una entrevista a Marcus Webb, el periodista del Dallas Morning News, que le había creído en 1995. Ahora retirado, Webb lloró durante la entrevista, disculpándose por no haber peleado más fuerte para publicar su historia. Las familias de los desaparecidos tuvieron reacciones mixtas. Algunos le agradecieron, finalmente teniendo closure, después de 3 décadas de incertidumbre. Otros estaban furiosos con el gobierno por el encubrimiento. Algunos todavía la culpaban a ella, irracionalmente, por haber sobrevivido cuando sus hijos no. La madre de Sarah, ahora de 75 años, viajó desde Ohio para abrazarla y llorar juntas por la joven brillante que nunca tuvo oportunidad de brillar en Broadway. El gobierno mexicano emitió una disculpa formal.
cuidadosamente redactada para admitir fallas en la investigación inicial, sin aceptar complicidad activa en el encubrimiento. Ofrecieron compensación a las familias, una cantidad insultantemente pequeña que la mayoría rechazó. El Hotel Paraíso Maya, se reveló, había sido propiedad de una red de empresas fantasma conectadas con organizaciones criminales internacionales. Pero para Jennifer, la vindicación era agridulce. Sí, finalmente había prueba de que había dicho la verdad. Sí, el mundo ahora sabía que no estaba loca, pero eso no le devolvía las 3 décadas perdidas. No borraba los años de alcoholismo, los trabajos perdidos, las relaciones nunca formadas, los hijos nunca tenidos. No le devolvía a Sarah, no salvaba a Brad. No cambiaba el hecho de que 23 jóvenes habían sido vendidos como ganado mientras ella sola escapaba, y el peligro no había terminado. Los documentos encontrados sugerían que la red de tráfico había sido mucho más grande de lo que incluso Jennifer había sospechado. Aunque los jugadores originales estaban muertos, sus sucesores probablemente seguían activos. Jennifer notó vigilancia renovada después de que la historia se hizo pública. Carros desconocidos, clics en su teléfono, su computadora hackeada. Instaló nuevas cerraduras, cámaras de seguridad, adoptó un perro entrenado en protección. La verdad la había liberado de la etiqueta de loca, pero no le había dado paz. Jennifer sacrificó todo por la verdad que nadie quiso escuchar, comparte para honrar su valentía y la memoria de los 23 que no pudieron escapar. ¿Cuántos testimonios más ignoramos? Comenta, creemos a los sobrevivientes. Jennifer Morrison, a sus 52 años, se ha convertido en un símbolo involuntario de la injusticia sistémica y la resiliencia humana. Sobrevivió no solo al horror físico del yate Sirena y los 8 kilómetros de infierno en el Mar Caribe, sino a algo posiblemente peor. 31 años de descrédito oficial, de ser llamada loca, de vivir con una verdad que el mundo se negaba a aceptar. Los documentos de octubre de 2024 probaron lo que ella siempre supo. Roberto Villanueva no era un simple gerente de hotel, sino un nodo clave en una red internacional de tráfico humano. El Hotel Paraíso Maya no era un resort familiar, sino una trampa elaborada para jóvenes vulnerables. Sus 23 compañeros no desaparecieron por accidente o crimen aleatorio, fueron sistemáticamente cazados, clasificados y vendidos al mejor postor. Pero la vindicación no puede reparar el daño hecho. Jennifer vive sabiendo que cada palabra que dijo en 1993 era verdad, pero también vive con las consecuencias de no haber sido creída. El PTSD que podría haber sido tratado se convirtió en trauma complejo. La joven brillante con sueños de periodismo se convirtió en una reclusa que traduce documentos legales para evitar el contacto humano. La nadadora que conquistó 8 kilómetros de océano no puede acercarse a una alberca sin tener un ataque de pánico. Su mensaje para otros sobrevivientes es duro, pero necesario. Documenten todo, hagan múltiples copias, guárdenlas en lugares separados, nunca dejen de hablar aunque los llamen locos. Porque la verdad, dice Jennifer, es paciente. Puede tomar 31 años, puede costar todo, pero eventualmente de alguna manera sale a la luz. Hoy, Jennifer vive cada día con la dualidad de su experiencia. Por un lado, la satisfacción de saber que no estaba loca, que su testimonio era preciso hasta en los detalles más pequeños. Por otro, la amargura de saber que el sistema que permitió la atrocidad, que la silenció, que protegió a los criminales sobre las víctimas, sigue esencialmente intacto. Los nombres y las caras cambian, pero las estructuras de poder que permiten que 24 jóvenes desaparezcan sin consecuencias siguen operando. Jennifer Morrison nadó 8 kilómetros a través del infierno para contar una verdad que el mundo no estaba listo para escuchar.
Una verdad sobre 23 jóvenes que fueron cazados, vendidos y desaparecidos mientras el paraíso turístico mexicano miraba hacia otro lado, y aunque los documentos finalmente validaron cada palabra de su testimonio, las 3 décadas de silencio forzado, de ser llamada loca, de vivir con el peso de ser la única que escapó, son heridas que ninguna vindicación puede sanar. La historia de Jennifer es una advertencia y una lección. Si crees que los sobrevivientes merecen ser creídos, suscríbete ahora. El próximo viernes revelaremos otro caso donde el testimonio de un sobreviviente fue silenciado. Activa todas las notificaciones. Comenta para apoyar a víctimas ignoradas. Comparte con Escuchen a los sobrevivientes. Este es tu canal de justicia retrasada pero necesaria, porque a veces la única evidencia que sobrevive es la voz de quien escapó. Nos vemos el viernes y recuerda, creer a las víctimas puede ser el primer paso hacia la justicia.